Ciclo: La educación en disputa. Un podcast de ADEMIS, Sindicato Docente. La educación en disputa. Episodio 2. La Ley 1420 y la formación del sistema educativo. Parte 1. El 8 de julio de 1884 se sancionó la Ley 1420, la Ley de Educación Común que marcaría durante décadas a la escuela argentina. El rol principal de lo público, el guardapolvo blanco, el carácter laico, la multiplicación de escuelas y docentes aparecen hasta el día de hoy como un horizonte futuro con la fuerza que da a reconocer su existencia en el pasado. Sin embargo, la promulgación de la Ley 1420 lleva la firma nada menos que de Julio Argentino Roca. Entre sus impulsores intelectuales, Domingo Faustino Sarmiento. Civilización o barbarie y orden y progreso fueron los lemas de un Estado-nación construido mediante el genocidio. Una oligarquía de terratenientes y grandes comerciantes, subordinada gustosamente al imperialismo, construyó una nación sobre el pilar de la propiedad privada. Propiedad conseguida a través de la expropiación a las comunidades originarias por medio de remingtons, campos de concentración y servidumbre. Propiedad engordada con las ganancias producidas por una fuerza de trabajo sometida a condiciones infrahumanas y reprimida con violencia cuando alzaba la voz. No fue, ni podía ser neutral, la educación promovida por el Estado, por ese Estado. La finalidad de esa educación primaria, obligatoria, común, gratuita y laica de fines del siglo XIX era formar una ciudadanía obediente identificada con el Estado. De allí, el español como idioma único, la historia oficial, los rituales patrióticos, la higiene, la disciplina. En este contexto, ¿qué reivindicamos de la Ley 1420? Darío Valvidares, docente e investigador de política educativa, comparte algunas reflexiones. Se toma como aquella ley que hizo posible la escolarización común, también es la ley que materializó y difuminó el pensamiento positivista y todo el desarrollo del liberalismo en nuestro país y me atrevería a decir en Latinoamérica. Pero hubo un principio de fuga que la educación común posibilitó aún, porque había algunos que no querían que los de abajo fueran a la escuela. Si bien la clase se mantenía, pues bien, esto recién se logra concretar en los últimos 30 o 40 años. Que haya una educación para pobres y una educación especializada para ricos, de alguna manera se les escapó durante varias décadas a los constructores del poder, a los constructores nacionales del proimperialismo. Desde las guerras de independencia hasta la consolidación del Estado Nacional y muy abiertamente en el momento de organización del sistema educativo moderno, estuvo en disputa si la educación debía ser responsabilidad de la Iglesia, la familia o del Estado. En esta coyuntura, los sectores liberales de la clase dominante local enarbolaron el principio de la laicidad en contra del principio religioso que sostenían los sectores católicos de esa misma clase. La educación primaria laica, pública, gratuita y obligatoria, establecidas por la Ley 1420 para los territorios nacionales y extendida a través de la Ley Laínez, implicó el principio de responsabilidad del Estado Nacional en la educación. Al igual que en la actualidad, las voces que se alzaban en defensa de la injerencia de la Iglesia se hicieron escuchar en el debate parlamentario de la ley. Pedro Goyena expresó en Cámara de Diputados el 4 de julio de 1883. Cuando el Estado es concebido como una entidad superior a los derechos individuales, que no respeta el deber y la facultad del padre de familia como educador de sus hijos, que no respeta a la Iglesia en su misión docente, que no respeta el principio religioso, ¿qué es lo que sucede? El Estado lo llena todo, mata toda iniciativa y orgulloso de su predominio, con el deseo de conservarlo, legisla de esta manera. Nace un niño, no hay para qué buscar al sacerdote que lo bautice, basta que se inscriba en un registro que lleva un oficial civil. El niño crece, llega a la edad de educarlo, vaya a una escuela donde ni siquiera se pronuncia el nombre de Dios. Se ha hecho hombre, va a ser padre de familia, se trata de su matrimonio. Nada de ritos ni ceremonias religiosas, nada de vínculos sagrados, nada de promesas solemnes contraídas bajo la invocación de Dios. Que lo case un juez de paz, que se extienda un simple contrato.
Muere el hombre. El cementerio no es un lugar religioso, como lo era hasta para los paganos. Ahí está el cementerio municipal. Es un depósito de basura, en ciertas condiciones de ornato y en ciertas condiciones de higiene. No obstante, a muy poco de andar la Ley 1420, la propia clase dominante empezó a revisar el sistema educativo. Resultaba demasiado democrático para una sociedad profundamente excluyente. Los intentos de reducir la obligatoriedad, de crear niveles intermedios, así como de diferenciar las trayectorias encaminando hacia el empleo a les hijes de laburantes, datan de principios del siglo XX. Tras la crisis de 1930, el sector liberal entendió que la educación religiosa era una buena salvaguarda en una era de revoluciones y guardó en el cajón de los recuerdos la batalla por la secularización y la laicidad. La subsidiariedad del Estado pasó a ser la apuesta estratégica desde mediados del siglo. La privatización y la fragmentación del sistema fueron objetivos de la clase dominante local y del imperialismo educativo que solo pudieron conseguirse a través de la represión del terrorismo de Estado en los 70 y del terrorismo del mercado en los 90. La misma clase dominante, que a fines del siglo XIX imponía la homogeneización, pasó a defender una heterogeneidad que naturaliza las desigualdades sociales. Apropiándose de argumentos realizados por las corrientes pedagógicas críticas a la escuela tradicional, el proyecto educativo neoliberal pasó a hacer culto de la diferenciación de las trayectorias educativas, no para superar el mito del crisol de razas o de la Argentina blanca, sino para adecuar el sistema educativo a una realidad obscenamente desigual. Escuelas para pobres, escuelas para ricos. ¿Qué cambió a partir de la última dictadura? Si en el origen nuestro sistema educativo estuvo marcado por el principio de responsabilidad, desde la última dictadura militar, el principio central es el de subsidiariedad. La Ley Federal de Educación de 1993 continuó y profundizó ese camino, y la Ley Nacional de Educación de 2006 no ha modificado ese pilar. En la actualidad, el Estado Nacional no tiene ninguna escuela a cargo. Las escuelas públicas están a cargo de gobiernos provinciales o municipales, y el sector privado viene ganando terreno en forma sostenida. Por otra parte, la incidencia de sectores empresarios, extranjeros y religiosos es también creciente. A lo largo de ese proceso, estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la educación, las familias de laburantes, defendimos la educación pública. El guardapolvo blanco se convirtió en bandera del necesario espacio de encuentro. Frente a la progresiva fragmentación y privatización educativa, reivindicamos la necesidad de una escuela como espacio colectivo, como territorio común. Muchos defendemos, además, algo que no ha existido nunca en nuestro país: un sistema único de educación, sin empresas que vendan cultura y conocimiento al mejor postor. Un sistema único, no para remozar el nacionalismo de estancia ni el colonialismo cultural, sino para construir y potenciar la unidad en la diversidad. Para que las voces, sentires, historias y colores de nuestras niñeces no queden encerradas en los guetos que proliferan. Y una educación común se inserta en un horizonte de igualdad, que no se contenta con una supuesta igualdad de oportunidades, que cierra los ojos ante el hambre que sufren más de la mitad de nuestros pibis. Ciclo: La educación en disputa. Un podcast de ADEMIS, Sindicato Docente. La educación en disputa.